¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. 24 horas tuvo acceso exclusivo al informe que entregó Gendarmería para evaluar la libertad de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo. En el documento se advierte un alto nivel de riesgo de violencia contra la pareja, rasgos psicopáticos y falta de culpa. Josefa Bustos ha estado reporteando, nos informa en directo desde Coyhaique. Buenas noches, Josefa. ¿Cómo estás, Carola? Iván, muy buenas noches. Hay que ser claros. Luego de este informe que vamos a dar a conocer, se entiende por qué había sido desfavorable. Desfavorable habíamos hablado que podía ser un abanico muy amplio de consideraciones que podrían haber tenido en cuenta desde Gendarmería, pero lo que dice en este documento que nos hacen llegar y que les vamos a revelar en exclusiva es bastante lapidario. Vamos a comenzar partiendo porque acá habla de las necesidades criminógenas, es decir, aspectos personales de Mauricio Ortega, sociales o ambientales que de alguna u otra forma, de no ser abordados a tiempo, podrían incidir directamente en la reincidencia de delitos por los que ya ha sido condenados. Y acá presenta para partir el informe, un informe de 8 páginas, que hay un riesgo alto de violencia contra la pareja. Luego habla de la escala de psicopatía, un nivel moderado de rasgos psicopáticos. Y acá es muy puntual al decir que es en áreas interpersonales y afectivas, donde muestra egocentrismo, donde muestra manipulación, falta de culpa, incapacidad de aceptar su propia responsabilidad, además de trastornos de personalidad narcisista. Además, hay características personales de potencial criminógenos, como también habilidades de autocontrol deficiente, manejo de la ira, y entendiendo también, dice este informe, que él valida la violencia contra la pareja como una forma de resolver conflictos. Es vital, dice el informe de postulación de Mauricio Ortega, emanado desde Gendarmería en agosto de este año, que es vital continuar interviniendo estas necesidades. Dice también que fue parte de intervenciones especializadas grupales, pero que no tuvo cumplimientos mayores de los objetivos, sino de manera parcial. Todo esto presenta escasos cambios en las cogniciones en la base de conductas violentas, porque niega su participación en los hechos delictivos, manifestando siempre ser inocente. De todas formas, también hace alguna alusión a el desempeño que tuvo en algunas actividades. Por ejemplo, menciona acá que tuvo muy buen desempeño en labores como de mozo en el casino en 2024 del centro penitenciario en el que estaba. De todas formas, manifiesta este informe, es vital que se incorpore con una supervisión intensiva si es que vuelve al medio libre, abordar estas distorsiones, creencias y valores que sustentan la violencia para generar la resolución de conflictos. Esto es, finalmente, por lo que se determina que la comisión, en definitiva, dice es desfavorable, pero aún así, conociendo esto, le otorga la libertad condicional. Los detalles en la nota que preparó Verónica Moscoso. 3 votos a favor y 2 en contra posibilitaron que Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque a Nabila Rifo, hoy esté gozando del beneficio de la libertad condicional. Esto pese a que Gendarmería emitió un informe con fecha 25 de agosto de 2025 de 8 páginas que salió desfavorable. En la descripción del postulante se establece el nivel de alto riesgo en violencia contra la pareja. Presenta un nivel moderado de rasgos psicopáticos en las áreas interpersonal y afectivas, caracterizándose por su alto egocentrismo, encanto superficial, uso de la mentira, manipulación, falta de culpa, escasa profundidad de sus afectos, falta de empatía e incapacidad de aceptar su propia responsabilidad. Dice que además cumple con los criterios diagnósticos de un trastorno de personalidad narcisista. ¿Golpeó a Nabila? Nunca la he golpeado, nunca. Discutimos como cualquier persona, pero jamás le levantó la mano. En Coyhaique hoy no se habla de otro tema. Yo creo que la mayoría está sorprendido. Deja esa sensación de que si la justicia está considerando esta mirada de género cuando se está culpando a alguien. Entonces, hace falta todavía transversalizar el enfoque de género en este tipo de casos. Una medida que ha generado fuertes cuestionamientos. Desde el gobierno anunciaron que agotarán todos los recursos para revertir esta decisión. Se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión
de este tipo y Nabila no fue oída. Desde la Defensoría Penal Pública Penitenciaria aseguran que Nabila y sus representantes en 2 oportunidades tuvieron la posibilidad de oponerse a que Mauricio Ortega accediera a este beneficio. Este año él postuló 2 veces a la libertad condicional. Se le da la posibilidad a la víctima que los 5 primeros días de abril como del mes de octubre presente alguna oposición. Ella o algún representante que puede ser algún organismo o alguna organización. En las 2 ocasiones, en ninguna de ellas se presentó alguna oposición por parte de la señora Nabila Rifo. No hubo ni una carta y también puede asistir para que la comisión la oiga y no se presentara. Además, sostiene que él cumplía con todos los requisitos que exige la ley. La conducta intachable, el tiempo para postular y el informe psicosocial de Gendarmería que menciona tanto la conducta como el desempeño que tuvo él dentro de su vida intrapenitenciaria. Desde el Cernamec se defienden, dicen que en ninguna de las 2 oportunidades ni ellos ni Nabila fueron notificados. El servicio debió haber sido notificado, eso no sucedió, no tenemos ninguna notificación dentro de las casillas de los correos electrónicos institucionales y también tras la visita que realizamos a la casa de la señora Rifo, ella también nos indicó que no fue notificada. Por eso evalúan acciones legales para impugnar la resolución. Además, pusieron cámaras de seguridad en su casa para darle mayor protección. Ella tiene un nuevo domicilio, no es el mismo que registró en el tribunal cuando fue el juicio oral. Se señala que se notificó en una dirección o en un domicilio que ya no es el actual. Desde el Parlamento hubo reacciones. El Cernamec, que se supone que es el organismo que existe para acompañar, para proteger, para guiar, para asesorar judicialmente a las mujeres que no tienen los recursos para hacerlo en nuestro país, abandona a una mujer que ha sido por lo demás un caso emblemático. Para nosotros es inentendible. Creemos que sin duda en el Poder Judicial hace falta una revisión desde la perspectiva de género, especialmente cuando hay violencia hacia las mujeres. Los diputados y diputadas que conocen el sistema o deberían conocer cómo funciona el sistema de libertad condicional, le hicieron una reforma importante en el año 2023. Esa es una potestad que tiene, para ser muy claro, el Poder Judicial. El informe que realiza Gendarmería es un informe calificado, es decir, que se tiene que tomar en consideración en el proceso de la libertad condicional. ¿Pero qué ocurrió en este caso? Desde Gendarmería confirmaron que el informe técnico que ellos hicieron decía que Mauricio Ortega no cumplía con las condiciones para ser liberado. Nosotros no lo podemos revelar, sí lo ponemos a disposición oportunamente con un alto nivel de calidad de la judicatura para que lo utilice como elemento de juicio al momento que tome sus decisiones. Pero el informe no era favorable Eran desfavorables. El informe dice que se observa que muestra escasa conciencia del daño causado y las consecuencias de estas conductas, y de salir en libertad sugiere la generación de estrategias relacionadas a la deficiente resolución de conflicto, habilidades de autocontrol y manejo de la ira, intimidante, controlador, conductas sexistas y validación de la violencia contra la mujer. Además, recomienda abordar el consumo de alcohol. La Comisión de Libertades Condicionales, compuesta por un ministro de la Corte de Apelaciones y 4 jueces de Aysén, determinaron que Mauricio Ortega podía dejar la cárcel, un caso que sigue dando que hablar y que nuevamente pone en tela de juicio el beneficio de la libertad condicional y el derecho de la víctima a oponerse a esta decisión que habría sido vulnerado. Información exclusiva que damos a conocer en 24 Horas Central. Ya lo decíamos, un informe de postulación que finalmente fue determinante de todas formas para la Comisión de Libertad Condicional, pese a todos los antecedentes que ya hemos dado a conocer. Durante la tarde también hablábamos respecto a esta posibilidad de apelación, este derecho vulnerado que habría sido contra Nabila, respecto a que no fue escuchada, ¿no? Que no había sido oída, que se le había impedido poder entregar sus observaciones frente a este trámite que le permitió la libertad condicional. Sobre esto nuevamente en la tarde se refirió el Cernamec
nuevamente insistiendo que Nabila ha contado con el apoyo durante todo este tiempo y que el proceso de notificación no fue el adecuado, que Nabila debió haber sido notificada en su casa y esto llegó eventualmente a un domicilio antiguo. Solo para concluir y terminar este despacho, Carola, Iván, fíjense que Mauricio Ortega, que hoy día estaría resguardado en la casa de familiares a las afueras de Coyhaique, él va a hacer y tiene que cumplir condena en libertad, pero tiene una serie de obligaciones también como interno que tiene este derecho penitenciario. Y es, por ejemplo, acceder a un centro de apoyo para la integración social, donde va a acceder a talleres, donde va a tener de alguna forma apoyo psicosocial para su reinserción social. ¿Saben dónde funciona este centro? ¿Dónde? Es en la misma casa donde vivía Nabila Rifo y que le entregó el gobierno de Michelle Bachelet cuando ella salió de su larga hospitalización. Es exactamente la misma casa. Ahí, donde fue visitada por la presidenta Michelle Bachelet en ese entonces, hoy día va a Mauricio Ortega a recibir habilidades para su reinserción social. Por lo pronto, esperamos poder obtener su versión. Su defensa particular insiste en que por ahora no van a haber declaraciones. Sí, claro, lo cual agrava más este informe exclusivo que tú nos presentas, donde se ven estos rasgos psicopáticos, falta de conciencia del daño causado, la validación de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos en la pareja. Todo hace un cuadro extremadamente complejo y muy poco comprensible para la ciudadanía y, por supuesto, para Nabila. Josefa, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Josefa. Ahora. Y acá en Santiago, en medio del desalojo de la toma Dignidad de la Florida, un incendio interrumpió los trabajos de las maquinarias y afectó al menos 4 viviendas. Claro que sí, hubo momentos de alta tensión durante este desalojo. David Maldonado tiene los detalles. David, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un siniestro que se origina en el corazón de la toma Dignidad, que lamentablemente afecta 18 de estas viviendas, 18 de estos rucos, que afortunadamente no tenían personas en su interior porque son parte de la primera etapa de desalojo, de la primera etapa de demolición. El rápido actuar de bomberos que tenían un punto fijo en virtud de todos los trabajos que se están realizando y considerando de que ya habrían ocurrido incendios en el año 2019 y en el año 2024, que permitió que controlaran rápidamente este siniestro, que afortunadamente no tuvo voluntarios ni civiles lesionados, sí una persona que fue trasladada a un centro asistencial tras haber inhalado humo, pero fuera de eso fue rápidamente controlado. Por supuesto, la preocupación de las casi 200 familias que viven en este sector, que rápidamente tuvieron que, con lo que pudieron, sacar las cosas que tenían dentro de estas propiedades, mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas. Lo más preocupante es lo que afirma el municipio, que entregó imágenes donde, según ellos, por supuesto, esto tiene que entrar en una etapa de investigación policial, que muestra que este habría sido intencional. Insisto, lo dice el municipio. En esta imagen se logra ver cómo el fuego sale desde el interior de una propiedad, una llama pequeña que rápidamente se propagó. Por supuesto, el municipio afirmó de que iba a poner una querella tras este incendio que les decía afecta la primera etapa de este desalojo y demolición en la Florida. Por supuesto, preparamos una nota como equipo. María Jesús Jacob con los detalles. Siempre ha mentido, él no se ha juntado con nosotros. ¿Por qué no habláis eso? Hay gente exaltada ciertamente, pero naturalmente nosotros tenemos una obligación que es dar cumplimiento al decreto. Están volviendo los niños y las niñas del colegio. ¿Llegan a dónde? Donde tenían una casa y ahora que hay escombros. Más de 700 funcionarios policiales y municipales de la Florida a punto de comenzar un operativo en el campamento Dignidad. Vamos ya. En la toma algunas familias esperaban desde temprano. Hubo diálogo, aunque la posibilidad de negociar su permanencia ya estaba cerrada. El desalojo iniciaba sí o sí este jueves. 8 de la mañana comenzó el corte de electricidad y agua. No, vamos a ir. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Ingresó la maquinaria e inició la demolición de las primeras viviendas del campamento. La salida hoy día era solamente a la orilla y ahora están diciendo los 30 metros. Ellos están mintiendo porque jugaron con los sentimientos de cada persona de aquí. Los niños van a estudiar. A los niños, ¿cuándo los llevamos ahora?
Algunas familias ya habían abandonado la toma, al menos 100 permanecieron en el lugar. Tras la llegada de las autoridades, algunas comenzaron a desarmar parte de lo que habían construido por años. No sé por qué voy detenida, no sé. Dijeron que estaba tirando piedra, pero no es así. Una mujer adulta lanzando piedra al personal de Carabineros, tanto también como al personal municipal que están realizando los trabajos en el interior. El objetivo, desalojar 194 casas que están en una zona de peligro de cerca de 30 metros. No pueden seguir en este lugar por una razón muy de fondo, porque hoy día lo que está en riesgo es la integridad física y la vida de las personas. El campamento está ubicado en la ribera norte de la quebrada de Macul, que quedó inhabitable para cualquier tipo de vivienda por peligro de inundaciones, aluviones e incendios. Los más de 24.000 metros cuadrados comenzaron a construirse en 2019. Durante la pandemia explotó. En 4 meses creció de manera exponencial, una historia marcada por algunas tragedias. Triste. No tengo nada, ni zapatos para mi hijo. Nuevamente la lluvia, peor aún en verano, encendió las alertas. A esos peligros están expuestas las más de 630 personas que están en la franja que hoy desalojan. Además, habría uso de armas de fuego, venta de droga e incluso venta y arriendo de los terrenos tomados que corresponden a la municipalidad. Durante las últimas semanas incluso hemos tenido balaceras que reportan los mismos vecinos del sector. Pasa mucha cosa como en toda la ciudad, no somos lo único. Pero usted... Hay de todo, familia trabajadora, hay niños que van al colegio. Al menos 35 viviendas demolidas. Para un desalojo seguro, las autoridades aseguran que desde marzo se han hecho catastros y ya han entregado cerca de 50 subsidios. Nosotros sí sabíamos cómo venía este desalojo, pero si van a hacer el desalojo, primero que nada, entréguenle el subsidio a las familias. El subsidio de arriendo nadie lo tiene porque nadie lo tiene, no puede decir ningún poblador, no, aquí está el subsidio. Nadie. Una cosa es el relato que se entrega acá y otra cosa es el trabajo profesional de los equipos que han encuestado a las personas. ¿Qué va a pasar con el grupo que todavía no tiene acceso a ningún beneficio? De igual manera concurran al municipio, incluso eventualmente de manera transitoria, el municipio ha dispuesto de un albergue de no hay nadie que en virtud de este proceso vaya a quedar en la calle. El operativo podría durar al menos 3 días. Luego de eso, la idea es desalojar las cerca de 750 viviendas de la Toma Dignidad y construir un parque que impida nuevos asentamientos irregulares en la zona. Donald Trump, Premio Nobel de la Paz. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. Seguiremos, por supuesto, minuto a minuto esta información. Y de vuelta en el país, una de cada cuatro familias en realidad, tiene temor de sufrir algún delito. Una cifra que, si bien es la más baja en los últimos 4 años, sigue siendo uno de los índices más altos en los 25 años que lleva la encuesta de Paz Ciudadana. Claro, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día? ¿Hemos cambiado nuestros hábitos por la delincuencia? Lo vemos a continuación. Esto ocurría cerca de las 8 de la mañana en pleno centro de Santiago. Decenas de personas corriendo en medio de una balacera en Catedral con Ricardo Camin, al ingreso de la estación de metro del mismo nombre. Para allá, por favor. Por favor, le voy a pedir que se ganen para allá. Y el tipo le dijo, oye, por ajuste de cuentas me debes droga, te voy a disparar, una cosa así. Y la gente quedó en shock y quedó impactada con toda la multitud de gente que estaba acá. Sentimos como 5 balazos, 5 o 6. No solo habían pasajeros, también apoderados con sus hijos camino al colegio. De hecho, una escolar quedó herida por el roce de una bala. Un hecho de connotación social y que, según expertos, incide en el temor a un delito, percepción que fue medida en el reciente estudio de la Fundación Paz Ciudadana. La cifra es la más baja de los últimos 4 años, pero una de las más altas desde el 2000, cuando se entregó el primer informe. 1 de cada 4 familias que responden que queda clasificada en un nivel de temor alto. Si bien esto es más bajo que lo que teníamos el año pasado y hay un descenso significativo, es uno de los 4 valores más altos de toda la serie histórica. Un 35% de los hogares encuestados, de 1.800 casos, ha sido víctima de robo o de algún intento en los últimos 6 meses. Lo positivo es que más de la mitad hizo la denuncia correspondiente, una de las cifras más altas de los últimos años. Las personas creen que pueden ser víctimas de alguna estafa o robo, aunque también preocupa la presencia de homicidios y secuestros como eventuales delitos. Y después de 2020, 2021, 2022, es cuando empiezan a aparecer estos crímenes extremos, homicidios, secuestros,
personas descuartizadas, personas abandonadas en la calle, cadáveres, ¿no es cierto? Cosas que antes de 2020, 2021 eran muy poco frecuentes. La mayoría de los encuestados cree que hay más delitos y que son más violentos que hace un año. Cuando salen y regresan a sus casas son los momentos que sienten mayor vulnerabilidad. Dicen haber visto en su barrio consumo de drogas en la vía pública, balaceras, narcofunerales y disputas entre bandas rivales. La tendencia en los últimos años es que ante el temor de la delincuencia la gente se encierra en sus casas y los espacios públicos quedan a merced de los delincuentes. Y precisamente ese es el proceso que tenemos que revertir. Tenemos que perseverar en los esfuerzos que hemos hecho en materia de seguridad para que las ciudadanas y ciudadanos sientan mayor confianza y podamos ir recuperando los espacios públicos. El 96% tomó alguna acción para evitar ser víctima de la delincuencia, aunque algunos puntos van a la baja, como por ejemplo cambiar las rutas, dejar de salir a ciertas horas, no visitar algún lugar y reforzar la seguridad en casas. Esto último, sin duda, constituye algo así como un impuesto por seguridad, en la medida que es una parte del presupuesto familiar que se va en ese ítem, ¿no? Cámaras, cierres, etcétera. Carabineros y la PDI registran la mayor valoración en materia de seguridad, aspecto relevante porque ayuda a realizar las denuncias y entregan información clave de lo que ocurre en los barrios del país. No estamos en condiciones de terminar el año. Esa fue la frase con la cual el general Javier Iturriaga graficó el delicado presente económico del ejército. Desde el gobierno se defendieron asegurando que los próximos días se va a inyectar el dinero y que el presupuesto de este año está asegurado. ¿Alcanza el presupuesto para llegar a fin de año? Ustedes acusaban ayer un déficit. Ya estuvimos en la comisión, así que muchas gracias. Fue en la comisión de presupuesto en donde el comandante en jefe levantó las alarmas. Nos vimos afectados este año. Y su diagnóstico provocó preocupación. El presente económico del ejército estaba en la mira y con esta frase Iturriaga lo confirmó. Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. No hay más plata para este año. El crudo análisis de la máxima autoridad castrense ocurrió el mismo día que el presidente Boric anunció una reforma para desplegar mediante decreto supremo a las Fuerzas Armadas en las fronteras. Un déficit de 40.000 millones de pesos, según Iturriaga, que se debe a los recortes y a las tareas extras asignadas. Una de ellas, el despliegue del ejército en el norte y en el sur del país. Y en cuanto a las macrozonas, aquí hay dos situaciones. En el año se nos han también aportado algunos recursos equivalentes casi a 3.000 millones, pero estamos al debe con 14.000 millones y medio. Entonces, claro, si yo sumo 19 más 5 más 14, indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año. Aumento de gastos provocados por los estados de excepción constitucionales, pasivos que el Ministerio del Interior debería suplir con cerca de 9.000 millones de pesos. ¿Usted esperaría mayor coherencia del Ejecutivo considerando que gran parte de los gastos se ha, en este caso, tenido que realizar en la situación de la macrozona norte y macrozona sur? El general mantuvo el silencio por la grave proyección económica que de mantenerse perjudicaría el obligado despliegue militar y el resguardo del ejército a los locales de votación. Quien sí decidió responder fue la ministra del Piano, quien dio mayor tranquilidad al menos hasta fin de año. Afortunadamente ya más de la mitad del monto está decretado y por lo tanto le estaría llegando los próximos días al ejército, que tiene que ver con los costos que tiene moverse en la macrozona sur. ¿Está asegurado entonces el financiamiento para el ejército para este año? Totalmente, total y absolutamente. Polémica que se da en medio del debate por el presupuesto 2026, en donde la oposición ha cuestionado el reajuste que propone el gobierno para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Es un poco secundario lo que dice la ministra del Piano, si hay recorte o no hay recorte, porque el presupuesto que ya está asignado a las Fuerzas Armadas ya es escuálido. Y lo que propone el gobierno es un aumento de un 0,3%, o sea, básicamente nada, más de lo mismo. La verdad es que tenemos una situación con las Fuerzas Armadas que viene. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa y creo necesario ver los nuevos roles que están cumpliendo las Fuerzas Armadas y considerar eso en el presupuesto. Yo creo que lo básico es que no hay una contracción. Dineros que según el gobierno se inyectarían en los próximos días. La pregunta es si esa medida será suficiente para abordar el presente económico del Ejército de Chile. No estamos en condiciones de terminar el año. $4.93 la libra. Ese es el mayor precio del cobre en la historia. Un valor que se alcanzó este jueves en la Bolsa de Metales. Restricciones en la oferta han disparado el precio del metal.
Una noticia que fue celebrada por el gobierno, pues llega justo cuando se discute el presupuesto 2026. Hoy día se registró el precio histórico más alto del cobre desde que se tiene registro. Una muy buena noticia para la economía chilena. El cobre, nuestro principal producto de exportación, no para de subir y alcanzó los $4.93 la libra, un precio nunca visto en la historia. Esta es sin duda una muy buena noticia para la economía chilena, dado que como principales productores de cobre en el mundo, además en un escenario de demanda creciente que está traccionada por la transición energética global, esto representa oportunidades de mayor recaudación para nuestro país. Y claro, existe temor de abastecimiento de cobre en el mundo debido a inundaciones de mineras en el Congo, el lento restablecimiento del Teniente y la paralización de la minera Grasberg en Indonesia, la segunda más grande del mundo, que sigue sin operar tras un aluvión que incluso costó la vida a un minero chileno, tal como informó en su momento 24 horas. El cuerpo de Víctor fue encontrado sin vida al interior de la mina en la que trabajaba desde el 2022. Una persona muy alegre, divertido, amable, amoroso, siempre preocupado en ayudar a los demás. La preocupación por el suministro ha llevado a varios expertos a proyectar que incluso el cobre siga subiendo en las próximas semanas y supere la barrera de los $5, tal como nos cuenta este economista desde la Bolsa de Metales de Londres. Yo creo que hay posibilidades, hay buenas posibilidades de que llegue a 5, porque todavía me parece que el mercado está absorbiendo o convenciéndose de que la situación de oferta va a ser bastante peor de lo que se había pronosticado. Pero ¿cómo beneficia esta alza del cobre a nuestros bolsillos? Por cada centavo que suba el mineral ingresan al fisco millones de dólares, por lo que esta noticia alivia a las arcas fiscales. Por cada centavo promedio anual que aumenta el precio del cobre, aumentan las exportaciones del país en $120 millones y aumentan los recursos para el fisco en $60 millones. Ello comprende la tributación de la minería privada como también los excedentes de Codelco. Son muy buenas noticias respecto a cómo va a evolucionar la deuda de nuestro país a futuro. Son muy buenas noticias también para el déficit efectivo que pueda tener nuestro país. Pero no solo eso, un buen precio impulsa la inversión en el sector y en la última semana ha hecho caer el precio del dólar. Son los efectos en nuestra economía que deja este récord histórico del cobre, el llamado sueldo de Chile, que solo sabe de alzas. La siguiente información es exclusiva. Reiteradas veces solicitamos a Gendarmería autorización para entrevistar a Rodrigo Silva. Usted recordará, él es uno de los 5 exfuncionarios de la Fuerza Aérea que están formalizados por tráfico de drogas. Nunca conseguimos el permiso, pero el periodista Claudio Arévalo estuvo con él en la cárcel de Alto Hospicio y consiguió un revelador testimonio. Desde aquí nos cuenta más detalles. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una noche fría acá en Iquique y en mi mano justamente esta carta que ahora se transforma en un testimonio inédito para conocer una de las partes respecto a este denominado caso narcopilotos. De puño y letra, Rodrigo Silva denomina, por ejemplo, a excompañeros como delincuentes que traicionaron su confianza y que literalmente destruyeron su vida. Más detalles de lo que dice esta misiva en el trabajo que hemos realizado junto a Rodrigo Pizarro. Por desgracia para mí, estuve nombrado ese día. Le podría haber tocado a cualquier camarada que hubiera actuado de buena fe con la manzana podrida y se hubiera visto involucrado en esta desgracia por la que estoy pasando en este momento. Rodrigo Silva Fuentes declara ser inocente pese a que para la justicia es un peligro para la sociedad. Cumple prisión preventiva acá, en la cárcel de Alto Hospicio, donde accedió por primera vez a dar su testimonio a 24 horas. Como no logramos, eso sí, tener una entrevista televisiva, llegaremos a su declaración a través de una carta.
Es día de visitas en este centro penitenciario y entramos junto a sus padres, Claudio y Giovanna, para dialogar cara a cara con quien es imputado en un hecho que, según las autoridades, es una de las amenazas más graves para la seguridad de nuestro país. Son al menos 2 horas de trámite solo para entrar a la cárcel. El 3 de julio pasado, 5 jóvenes, todos funcionarios en ese momento de la Fuerza Aérea, fueron detenidos por sus distintos roles en el fallido intento por trasladar droga desde Iquique a Santiago. La investigación confirmó que se habían realizado algunas transacciones anteriormente y que al menos 3 funcionarios serían parte de esta presunta red. Los ahora ex cabo segundo Elías Villalonga y Danilo Rivas y el ahora ex cabo primero Mauricio Ponce, quien en su última declaración en tribunales confirmó que 2 de los imputados no tendrían participación del ilícito. Debo agregar que borré el chat de Villalonga. De la misma forma debo manifestar que Rebolledo y Silva no sabían que la maleta traía droga. Después de 3 horas termina la visita a Rodrigo, ex tripulante con 15 años en la FACH y quien debió celebrar su cumpleaños 34 en prisión. Es su padre, Claudio, quien se mudó a Iquique para apoyar a su hijo, quien nos pasa esta carta, un material inédito y fundamental para entender su rol en este complejo caso. Solo quiero que se sepa la verdad de cómo estos delincuentes engañaban a sus compañeros para lograr su cometido. Estas personas no se imaginan el daño que me hicieron. El tiempo que estoy en prisión nadie me lo devolverá. En esta extensa carta, Silva Fuentes dice varias veces sentirse traicionado. No puede dar nombres, pero la información señala que recibió un llamado de Mauricio Ponce para trasladar una maleta que fue entregada al interior de la base aérea de los Cóndores por Danilo Rivas, con quien hoy comparte módulo. Yo no sospechaba hasta ese instante de la maleta, debido a que me pidió un favor un funcionario militar, la entrega otro funcionario militar y dentro de la base aérea. No había ningún precedente dentro de la institución y lo que más me da rabia de estas personas, que pusieron una botella de whisky hasta la mitad y otra de cerveza vacía con el fin de generar ruido para así engañar a la gente. Me da mucha rabia, o sea, ¿cómo no piensan que destruyeron la vida de él? O sea, no por llevar cumplir sus objetivos que eran tan miserables, destruyeron la vida de otra persona sin importarle. Intentar transportar droga en avión institucional es sumamente grave esta situación, pero también es de la misma gravedad involucrar a la persona inocente en esto. Rodrigo Silva habla de manzanas podridas y de delincuentes para referirse a quienes serían parte de la red que intentó transportar drogas ese 3 de julio en un hecho que hoy lo tiene imputado por tráfico de drogas. Un presunto favor a un camarada para trasladar una maleta con candado de un avión Boeing 737 que partía a Santiago. Al momento de pasarla por rayos X, se divisaron 4 elementos sospechosos, por lo cual la maleta queda retenida. Una vez que llega el fiscal de aviación, abrieron la maleta y el mundo se me vino abajo al ver 4 bultos en forma de harina. 4 kilos de ketamina que significaron la detención de Silva Fuentes y la captura de los otros involucrados en este hecho inédito de narcotráfico entre funcionarios de la Fuerza Aérea. Descarto tajantemente estar involucrado con este tipo de gente. Al momento de mi detención entregué mi teléfono, mis claves, mis llaves del departamento. De acuerdo al informe preliminar de la PDI, no se encontraron indicios. La vida le cambió para siempre a este ex tripulante de helicóptero que fue dado de baja de inmediato. Un proceso difícil, nos confiesa Rodrigo, quien ha sufrido, como pudimos comprobar, una merma importante en su peso. Está más delgado, sí, está más delgadito. Anímicamente hay visitas que me ha tocado que está más bajoneado. Ellos traicionaron al país que juraron proteger y es más aún, traicionaron a todos sus camaradas. Me traicionaron a mí y a todos mis seres queridos, a todas las personas que me están esperando. Metieron a todos en el mismo saco, o sea, aquí hay traidores de la patria. Y yo, pucha, ¿por qué si mi hijo y la otra niña, Fernanda Rebolledo, no tienen nada que ver en esto, nada que ver? Entonces es totalmente injusto. Este viernes se revisarán las medidas cautelares de Rodrigo y otros 2 imputados. Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado mantienen su postura sobre el rol de Silva y el resto en el delito de tráfico, mientras aún se busca determinar por qué la maleta no recibió ninguna revisión hasta que se percató otro suboficial de turno.
Creo que la FACH no estaba preparada para esto. Todos los protocolos estaban diseñados para amenazas desde afuera. Jamás se pensó que un funcionario utilizaría aviones institucionales para cometer este tipo de ilícitos. El traslado de maleta entre funcionarios era una situación común, pero ahora la desconfianza dentro de la institución entre camaradas será grande. Se le puede reprochar a Rodrigo haber confiado que un camarada le estaba pidiendo una maleta. No se le puede reprochar porque es parte del sistema. Y lo que sí hay que precisar, que también lo sabía Ponce, también lo sabía Rivas, también lo sabía Rebolledo y también lo sabía el otro funcionario que está involucrado, ahora ex funcionario que está involucrado. Entonces aquí lo que ha existido es un abuso de esa confianza creada por los lazos institucionales. Vamos a actualizar la normativa para otorgar mejores herramientas a las Fuerzas Armadas en materia de contrainteligencia que permitan ser más eficientes en el hallazgo y la detección de aquellos que se aparten de los valores institucionales y, por tanto, que tienen que responder ante la justicia. Claudio y Giovanna siguen esperando que su hijo pueda salir desde la cárcel de Alto Hospicio. De momento, esta carta inédita, este testimonio exclusivo, sirve para conocer en primera persona la realidad de quien está imputado en este complejo caso de narcotráfico al interior de la Fuerza Aérea. Material inédito que hemos revisado en esta nota y que va a tener un episodio nuevo en esta causa el día viernes, mañana justamente, donde va a haber esta revisión de las medidas cautelares de 3 imputados, entre ellos justamente el protagonista de esta nota. Hablamos de Rodrigo Silva, que buscará rebajar la prisión preventiva que tiene desde el 3 de julio. Es la ilusión de su familia y también de su defensa, por supuesto, en esta investigación que sigue respecto a este complejo caso denominado narcopilotos. Bien, Claudio, nos quedamos atentos, por supuesto, a esa jornada mañana. Que tengas buena noche, muy amable. Y en la carrera presidencial, Evelyn Matei tensiona a la derecha luego de una serie de arremetidas contra el candidato José Antonio Kast. La última, Matei dice que le da miedo que el republicano pueda correr los límites si se convierte en presidente. En sectores de Chile Vamos llamaron a la exalcaldesa a distinguir que su verdadera adversaria es Janet Jara. Al ser consultada sobre un eventual triunfo de José Antonio Kast, bastó que el nombre de José Antonio Kast fuera mencionado en al menos 4 veces para que quedara en evidencia la distancia que existe con el republicano. Se siente, Matei, presidente. La interrumpida pregunta apuntó al miedo que dijo sentir la candidata frente a la posibilidad de que José Antonio Kast se convierta en presidente de la República. Pero para mí es súper importante entender qué tipo de ser humano hay detrás. A mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegase a ser presidente. Dichos que de inmediato provocan incomodidad en parte de su sector, los que Matei esta jornada evitó replicar. Que la inmensa mayoría acá, estos temas políticos los tienen hasta la corona. Quería un poco insistirle porque en realidad usted ha planteado que existiría cierto peligro. ¿Cuál es el peligro? Es que yo voy a hacer. Lo que pasa es que, ¿por qué no ponemos el énfasis en otra cosa? Yo he dicho a todo el mundo que voy a ganar la primera y la segunda vuelta. La estrategia de Matei de apuntar a Kast para diferenciarse de él se han intensificado en los últimos días. La candidata no ha dudado en criticar su eventual recorte fiscal, lo ha calificado como el postulante que solo se dedica a pelear y lo ha emplazado por su negativa a participar en programas y debates televisivos. Este jueves, un problema de audio se convirtió en la excusa perfecta para que sus adherentes lanzaran algunos dardos en contra del republicano. No es que yo no quiera contestarle a los periodistas. Ahí se escucha bien, candidata, justamente sobre... ¿Se escucha bien ahí? No se está corriendo, No se corre como otros. Sin embargo, las críticas a Kast complican a más de alguno en la oposición, más si según los últimos números es el republicano quien tiene la primera opción de ser el candidato del sector que pasa el balotaje. Voy a hablar por mí. Si Kast pasa a la segunda vuelta, no solo voy a trabajar, sino que me voy a sacar la mugre, porque para mí una alternativa entre el Partido Comunista y José Antonio Kast no me pierdo un minuto. El que quiera pasar a la segunda vuelta va a tener que ser capaz de abrir el abanico, porque el que no abre el abanico le va a ir mal. Por esto, la decisión de Matei de criticar a Kast y no explicitar un posible apoyo si es que pasa segunda vuelta es un error para muchos en la militancia. El no entender que nuestro adversario político esta es la candidata de la continuidad de este nefasto gobierno y seguir
golpeando a los candidatos que son de derecha, a los candidatos de oposición a la presidencia, me parece un error tremendo. No es bueno, no es positivo estar creando conflictos artificiales con un candidato que sin duda puede ser el que pase a una segunda vuelta. Reflexión que comparten en Republicanos. Para ellos no hay duda si el adversario está en el oficialismo. Si no pasamos a segunda vuelta, a pesar de todos los ataques, vamos a apoyar sin condiciones a quienes pasen a segunda vuelta. Creo que no corresponde estar fijando la estrategia política de esta semana en criticar a quienes estamos en la misma vereda. Tensión en la derecha que sigue escalando y no sin réplica, porque uno de los cerebros de la campaña de Kast, Cristian Valenzuela, en una carta a La Tercera indicó que los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición también parasitaron al Estado, estrategia que divide al sector con la que buscan respaldos para la primera vuelta, pero con insospechadas consecuencias de cara al balotaje. Bueno, sube la temperatura en la política y empezó el calor y muchos también empiezan con las ganas de comer sandía, ¿cómo no? El problema es que esta fruta refrescante es cosechada en Paine y otras zonas de Chile recién en noviembre y diciembre. Sin embargo, ya hay sandías y melones en las ferias. Vienen de Perú y aunque son más caras, tienen una particularidad. Sus semillas son chilenas. Llegaron las sandías. ¿Qué estoy preparando? Asadito. ¿Asadito? Almuerzo. ¿Sandías asadas, dirá usted? No, el asado es para alimentar a los pionetas que descargan, mueven, suben y bajan las sandías que llegaron a Lo Valledor y vienen desde el Perú. Características así, que realmente todas se llaman una sandía exquisita, es así, el sonido. ¿Qué tiene que decirnos el sonido? Tiene que sonar así como una campanita. ¿Ves? ¿Y podríamos tocar algo haciendo percusión con la sandía? Nunca pensé quererlo tanto. Indica una entendida, es peruana. Y si hay sandías hoy en las ferias es porque ella y muchos otros productores peruanos las traen a Chile. En estos camiones que, con 25 toneladas cada uno, se agolpan para la descarga en el mercado de Pedro Aguirre Cerda. El camión normalmente se demora como 2 días para llegar acá y a traerlo la fruta lo más fresca posible, ¿no? Perú tenía sus propias sandías, más pequeñas, pero desde hace algunos años fueron llevadas allá semillas chilenas y el resultado en Tacna y alrededores son estas sandías de tamaño grande, XL y mayúsculo, que llegan a pesar 10 o hasta 12 kilos. Los muchachos que me ayudan son así como que flaquitos, ¿no? Pero sí son fuertes. De verlos uno podría decir, mira, no va a resultar, pero... No, pero sí, me sorprenden los chicos de acá. Y estas sandías peruanas vienen a saciar la ansiedad. Es una alternativa adicional a la espera de que en noviembre se abra la temporada de nuestras sandías locales. Hay melones también peruanos a 22.000 pesos la caja de 18, unos 1.200 pesos cada uno, mientras la sandía se vende por kilo, alrededor de 750 pesos. ¿Tiene buena salida la sandía en general en esta época? Regular, porque está cara todavía. Una sandía familiar. Ahí viene 8.008. Todo eso en el mercado mayorista. En La Vega, en cambio, venta directa al consumidor, a 1.600 pesos está el kilo de sandía y a 3.000 la unidad de melón, aunque esos costos terminan cuando entra la fruta chilena. Y ahí una, ¿como cuánto llega a valer una de este porte? Como 3 lucas, 2.500. Baja más de la mitad. Para vender hoy día la sandía peruana de gran tamaño y algo más cara, entra la inventiva del feriante local. Al corte se vende a 1.000 pesos el trozo, ahí se hace algo de moneda. Y si de trozos se trata, nadie más audaz con su enorme cuchillo que Juan Carlos. ¿Alias? El carite palta. ¿Palta peruana o palta chilena? La mejor no. Ya. Mire, y esa es buena pregunta. En el caso de las sandías, ¿cuál es la mejor? ¿La chilena o la peruana? Peruana. Está bien rica, ¿eh? Sí. Pero si lo hubiese dicho yo que estaba mala. ¿Qué me pasaba? Tendría que corretearla porque aquí no se puede negarlo a esta fruta, mira, pura comida. Son ricas. Bien lo deben saber esos pionetas, cargadores de sandía que ya alistan el asado de media jornada. Costillar, lomo, tos. ¿De postre sandía? No, nosotros no comimos sandía. No, porque ya los aburre todos los días lo mismo. También es cierto, pero si les dan ganas, sandías y melones ya hay en el mercado, traídos directamente del Perú. Ya, se abre el apetito, por supuesto. Pasa barriga la fruta. Nada mejor que la sandía. Y tenemos una buena invitación para ustedes. Fíjense que ya está acá en nuestro canal, en las dependencias de Televisión Nacional de Chile, Johannes Kaiser, el candidato libertario que hoy día estará junto a nosotros en Candidato Llegó tu Hora. Esto pasó hace poquito, su llegada al canal, así es que ahí vamos a estar después los 8 interrogadores.
tal cual, para conversar con el candidato a propósito de sus proyectos, de su programa de gobierno, sus primeras medidas y también conocer un poco más de la persona detrás del personaje. Así que con eso nos encontramos en un ratito. ¿Tú partes al estudio? Voy al estudio y usted se queda. Me quedo, vamos a comerciales, ya seguimos con más en 24 horas y nos reencontramos nosotros dentro de un rato en el estudio igual. De regreso de los comerciales, tras el éxodo de varias grandes marcas, el comercio en el centro de Santiago se comienza a reactivar. Eso sí, con caras nuevas. Una transformación que los especialistas advierten podría significar cambiar un sector tradicionalmente comercial por uno más residencial. Era importante venir al centro el fin de semana. O sea, uno lo vestían para venir al centro. No existían los centros comerciales, ya sea los malls. Este era el punto de encuentro de todos en general. Durante décadas el centro de Santiago y en particular el Paseo Ahumada ha sido el punto neurálgico del país, un lugar donde el comercio es sin duda el principal protagonista. Pero como casi todo en la vida, estas calles han sufrido transformaciones y en particular los últimos años, la salida y el cierre de importantes marcas. Según cifras que entregó la plataforma Xbrain, 700 comercios han cerrado desde el 2020 a la fecha. Sin embargo, el panorama se comienza a revertir. Hay mucho movimiento en ciertas horas en el centro, por lo tanto es un buen nicho para cualquier negocio. Y que se renueve, que se limpie, que las tiendas se activen en la economía, fabuloso. Nuevas marcas y tiendas que comienzan a habitar el centro de Santiago. De hecho, según este mismo estudio, a septiembre de este año hay 3.400 comercios en funcionamiento, un 11% más si lo comparamos con diciembre del 2019. Esto está enfocado en un cuadrante específico que nosotros estudiamos, dado por Balmaceda, MacGyver, Alameda y la calle Teatinos, que un número de estos ha tenido hoy día ocupación por otro tipo de rubros, otro tipo de categorías. Y esa es la principal diferencia que muestra esta zona. Por ejemplo, en diciembre del 2019, las categorías que principalmente se encontraban eran bancos, sucursales de telefonía y farmacias. Ahora, en septiembre de este año, siguen estando las farmacias y bancos, pero se suman las tiendas de belleza, conveniencia y minimarket. Y hay esto como tipo molchino, una cosa así, entonces ahí está bien igual, porque tiene que haber variedad. Una que vende fiambre, así que está cambiando el centro. Se está poniendo más como un barrio. En este sentido, marcas súper importantes que estaban asociadas al eje Ahumada, generalmente grandes tiendas, en este sentido que ocupaban superficies importantes, han sido reemplazadas por comercios, por ejemplo, malls chinos que van ocupando superficies importantes. Para los especialistas, esta es una transición que se viene dando desde hace ya varios años y que ha llevado a que este lugar no solo sea un lugar de comercio y oficinas. De hecho, a diferencia de otros países en el mundo, el centro de negocios se movió al sector oriente. Particularmente a Providencia y Las Condes, y eso es una tendencia que se va a seguir reforzando en los próximos años con grandes proyectos inmobiliarios. Por lo tanto, el centro histórico hoy día tiene un rol distinto, es un centro mucho más cultural, más residencial, y debiéramos aspirar más bien a una transformación a un comercio distinto. Y es ahí donde destacan que se debe comenzar a considerar un nuevo centro. El Centro de Santiago sigue siendo uno de los lugares más atractivos del área metropolitana de Santiago. Probablemente el desafío de los próximos años es cómo esos metros cuadrados de comercio y oficina son transformados a un tipo de centro más residencial, más habitable y con un comercio mucho más local. Posibles cambios para un centro que se comienza a reactivar con marcas que se posicionan en un lugar donde por muchos años se encontró el metro cuadrado más caro de Chile. Lema Sí Importa, el Festival Internacional Teatro a Mil, entregó los detalles de su edición número 33, que se realizará del 3 al 25 de enero próximos. Dentro de las novedades está el regreso de la compañía teatral francesa Royal Deluxe, responsables de La Pequeña Gigante, con otro de sus hermosos pasacalles, y la adaptación de la obra Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel por una compañía italiana.
El Centro Cultural Gabriela Mistral fue el espacio escogido para el lanzamiento de la versión número 33 del evento cultural más importante de Latinoamérica. Teatro a Mil llegará a las salas y calles del país este enero, bajo el lema Sí Importa. Con el énfasis de que sí importa. Sí importa que enero sea el mes del teatro. Sí importa que la ciudadanía tenga acceso a las artes y las culturas. Este año el homenaje a la trayectoria es para el dramaturgo Marco Antonio de la Parra. El teatro le ha dado sentido a mi existencia. Una fiesta a lo largo de Chile que nuevamente se celebrará en Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta e Iquique. Volcarnos hacia las salas de teatro, pero también hacia las calles con distintos espectáculos nacionales e internacionales. 89 espectáculos de 16 países de Europa, Asia y América, donde destacará el regreso de la compañía francesa Royal Deluxe, la responsable de las visitas de La Pequeña Gigante y Amal, y que ahora mostrará un viaje entre el sueño y la realidad con estética de thriller nórdico, humor e ingenio. Además, en la producción nacional destacará el pasacalle El Gigante y los Niños Guaraguara, de la compañía La Pato Gallina. Estamos súper emocionados porque venimos trabajando un proyecto que está inspirado en El Gigante de Tarapacá, un espectáculo que es para toda la familia y que va a ser itinerante. En sala, la compañía italiana Piccolo Teatro di Milano traerá Tengo Miedo Torero, la adaptación de la novela de Pedro Lemebel. Desde el 3 y hasta el 25 de enero, como cada año, Teatro a Mil llevará la cultura a las salas y a los espacios públicos para todos. Entradas disponibles en Ticket Plus y toda su programación en www.teatroamil.cl. 24horas.cl. Y tras el éxito mundial de 31 minutos en el Tiny Desk en 24horas.cl, hemos preparado un especial digital con lo mejor del programa. Escanee el QR en pantalla y acceda a todo el contenido en YouTube y TVN Play para revivir las locuras de Tulio Triviño, los reportajes de La Nota Verde de Juan Carlos Bodoque y todos estos personajes que hicieron historia en Televisión Nacional. Cerramos esta edición de Las Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitadísimos porque en instantes llega una nueva edición de Candidato. Llegó tu hora con Johannes Kaiser. Buenas noches.